Los macabros moradores de la Casa de los Arcos. Sucedió en la calle de Analco, hoy Arcos de Belém. De la época colonial son pocos los vestigios que quedan en la hoy llamada Avenida Arcos de Belém, si acaso el templo y el convento de los betlemitas, que después fuera por muchos años la escuela médico-militar. En nombre del progreso han entrado en los viejos edificios el pico y la pala con su obra devastadora, demoliendo casas llenas de historia y tradición. Tal fue el caso del palacio de Doña Soledad de Castaño y Burgos, dama sobre la cual se aborda una extraordinaria historia y espeluznante leyenda, y que según las crónicas vivió en el año 1642. En aquella época era virrey el duque de Escalona, conocido entre otras cosas por haber dado a su gobierno el aspecto de una ostentosa corte, en la que privaban la corrupción y la intriga. Muchos habló de amoríos secretos entre el duque y doña Soledad, de quien nadie sabía de dónde había obtenido su cuantiosa fortuna. El hecho era que la dama en cuestión hacía honor a la época de lujo, derroche y disipación, ofreciendo grandes fiestas en su palacio de la calle de Analco. Nunca se le vio al virrey asistir a una de estas reuniones, pero en cambio se veía sumamente concurrida por cortesanos y nobles que se disputaban una sonrisa o una mirada de doña Soledad. Desde los más jóvenes hasta los más maduros, siempre había riñas entre los caballeros asistentes, y para que las cosas no pasaran mayores, intervenía la dueña de la casa. Siempre al terminar una fiesta, doña Soledad esperaba a un caballero en su alcoba. En esta ocasión fue don Vicente, pero el afortunado resultó un joven que astutamente había permanecido escondido. Su juvenil corazón empezó a latir furiosamente al oír que los criados cerraban el portón y los menudos pasos de la dama por el corredor. Salió de su escondite y le habló de los sentimientos que había despertado en su corazón. Sin embargo, a pesar de mostrarse sorprendida y hasta escandalizada, lo cierto es que a doña Soledad le halagaba el apasionamiento del muchacho. Afecta a buscar nuevas experiencias, una vez más dio rienda suelta a sus pasiones. Don Vicente llegaría 2 horas después, ya que traía una llave de una puertecita secreta que la mujer le había dado. Pero al querer entrar en la alcoba, se encontró nada menos que al joven, y acto seguido entraron en combate, y sin más, el chico lanzó un furioso mandoble sobre el sorprendido don Vicente, que apenas pudo esquivar, pero el segundo, más diestro y experimentado en el manejo de la espada, pronto se dio el lance en su favor. Doña Soledad creyó perdido al mancebo, y ofuscada por el miedo, se arrojó sobre don Vicente armada de filoso puñal. Pero desafortunadamente el caballero cayó hacia adelante y accidentalmente atravesó al indefenso joven. Ambos cayeron heridos de muerte. La dama se aseguró de que nadie se hubiera percatado de los hechos, y acto seguido arrastró el cadáver de don Vicente al otro extremo del corredor, donde movió una moldura de la decoración de la pared. Esta cedió dejando ver una escalera que bajaba en medio de la oscuridad. Arrojó enseguida el cuerpo inanimado del hombre, dando tumbos hasta chocar con una corriente de agua. Después hizo lo mismo con el joven. La pared se volvió a cerrar, y doña Soledad se dispuso a limpiar cuidadosamente la sangre del piso y muros, y a pensar en una historia creíble de las repentinas desapariciones. Al día siguiente los sirvientes no hicieron preguntas acerca del joven, por lo que la mujer aprovechó esto para diseminar la versión de que se había ido de la casa sin dar aviso alguno, y como si nada hubiera pasado, siguió con su vida de orgías y disipación, aunque para los habitantes del México colonial pasaban cosas extrañas en torno a doña Soledad. Sus amantes que desaparecían sin dejar rastro, brujería, entre otros rumores. Pero el tío del joven, don Andrés de Calderón y Díaz, no se podía quedar tranquilo, y decidió averiguar las extrañas actividades de aquella mujer, yendo a su casa para hablar también sobre la repentina desaparición de su sobrino. La discusión entre ambos llegó a tal grado
que doña Soledad aprovechó esto para llorar, y que aquel hombre, que era todo un caballero, no podía ver lágrimas en los ojos de una dama sin sentirse conmovido. Don Andrés estaba a punto de retirarse, cuando la mujer le ofreció alojamiento en su casa, hasta convencerlo, y nuevamente el caballero se vio desarmado ante ella. Pero la oferta de la dama no era de a gratis, ya que esa misma tarde inició sus labores de seducción con una rica comida, decidida a hacer que el señor de Calderón se olvidara de investigar lo que había sido de su sobrino Diego. Cuando por la noche se retiraron a dormir, don Andrés ya no podía apartarla de su pensamiento. Soñando con doña Soledad, permaneció largo rato, hasta que de pronto sintió la presencia de alguien más en su habitación, y no precisamente que estuviera vivo. Pasado el suceso, el hombre sentía escalofríos y se sirvió un vaso de vino, pero al querer llevárselo a los labios, sintió que algo le jalaba el brazo. La impresión que le hizo aquel contacto invisible y helado lo hizo soltar aterrorizado el vaso. Los cabellos se le erizaron y miró asustado a su alrededor. La temperatura comenzó a disminuir y eso lo hizo estremecerse de pies a cabeza. Acto seguido la luz de la bujía se apagó, y sin embargo, la habitación quedó iluminada por una extraña y lúgubre fosforescencia. El terror había paralizado a don Andrés, pero la silueta que se destacaba en una de las esquinas de la habitación empezó a moverse lentamente hacia él, hasta que destacó claramente ante sus ojos el rostro de aquella aparición, que conocía muy bien. Era su sobrino Diego. El joven pálido y frío le lanzó una tristísima mirada y entreabrió los labios como para decir algo, pero una sombra gigantesca surgió y lo envolvió totalmente, dejando la habitación sumida en la oscuridad. Acto seguido entró la seductora doña Soledad alarmada, al verle tembloroso y con el rostro pálido, preguntándole qué le acontecía, para lo que el hombre le relató aquel sobrenatural suceso. La astuta mujer se las ingenió para salirse con la suya una vez más, pues don Andrés sucumbió ante sus encantos como tantos otros. Sin embargo, no por eso se tranquilizó. A la mañana siguiente el día estaba nublado y los corredores de la casa sumamente oscuros, pero cuando él abandonó su cuarto para dirigirse al comedor, volvió a experimentar una extraña sensación, pues sentía que varias presencias invisibles y etéreas lo seguían, pero sin volver la cabeza, apresuró el paso hasta entrar en el comedor. Sin embargo, cuando más tarde volvió a tener la misma sensación, empezó a intrigarse seriamente sobre lo que podría ser. Pero mientras más hacía por vencer el miedo y establecer contacto con todos aquellos fantasmas, más parecía impedirlo, la sombra gigantesca que siempre los cubría para hacerlos desaparecer. Intrigado por estos acontecimientos sobrenaturales, decidió dar parte a las autoridades del Santo Oficio, aún exponiéndose a que lo acusaran de herejía. Pero doña Soledad se enteró de sus planes y puso el grito en el cielo, pero al resultarle imposible convencerlo de lo contrario, recurrió nuevamente a sus armas de seducción para impedirle al preocupado hombre que pusiera en marcha sus propósitos. Finalmente don Andrés quedó convencido de que podía ir al Santo Oficio a la mañana siguiente. La noche se presentó oscura y desapacible. Fuerte vendaval estremecía las copas de los árboles y cimbraba puertas y ventanas de la casa. Mientras tanto, dentro de la casa, el caballero había podido dormirse tal vez por no haberlo hecho bien la noche anterior, y la mujer lo contemplaba de una manera muy extraña, planeando algo por demás malo. Del buró preciosamente tallado que había junto a su cama, extrajo una filosa daga de mango de marfil, y acto seguido levantó la mano para descargar un brutal golpe de cuchillo sobre el corazón de don Andrés. Pero hubo de soltar la daga casi enseguida, pues sintió que dos manos fuertes y vigorosas le atenazaban el brazo para impedirle todo movimiento. Entonces comenzó a sentir que el brazo le ardía de una manera horrible, y al escuchar los gritos,
Se despertó el caballero, quien quiso aliviarla de su dolor, y fue cuando advirtió unas manchas enrojecidas en el tornado y blanco brazo de la dama, y don Andrés, ayudado por los sirvientes, colocó compresas frías en su brazo. Pero esto servía de nada, porque los dolores eran cada vez más intensos, hasta que finalmente perdió el sentido. El tío de Diego, dado a los acontecimientos, decidió ir acto seguido al Santo Oficio a relatar los sucesos. Entretanto, doña Soledad se encontraba en sus aposentos recobrando el sentido, y una de sus sirvientas le relató lo que el caballero fue a hacer. Ante el aviso de la sirvienta, la mujer saltó del lecho y quiso salir de la habitación. La primera quiso detenerla, pero la segunda la apartó con un vigoroso empujón. La dama salió espantada por el corredor, mientras la criada daba desesperadas voces. Doña Soledad llegó al final del corredor y movió la moldura de la pared y se introdujo en la puerta que abrió. Y en ese preciso momento llegaba don Andrés y el sacerdote, quienes sorprendidos la vieron descender por aquella escalera oscura y lúgubre. Optaron por seguirla. La oscuridad era cada vez más impenetrable, y el sacerdote encendió el cirio bendito que llevaba. Doña Soledad se encontraba en el último peldaño de la escalera mirando como hipnotizada las negras aguas que se abrían a sus pies. Don Andrés y los sacerdotes contemplaron algo que los dejó de una pieza. De las turbulentas aguas surgió una extraña embarcación con un tétrico remero que se acercó hasta donde se encontraba la mujer y le tendió la mano. Ella de manera instintiva retrocedió, pero aquella mano peluda y bestial la aferró fuertemente del brazo, haciéndola lanzar un alarido de dolor. En ese momento, de debajo de las aguas surgieron infinidad de espectros y bestias infernales, que la hicieron entrar a la siniestra embarcación, y debatiéndose con desesperación entre aquellos entes infernales, doña Soledad se alejó de la orilla a bordo de la lancha remada por el extraño encapuchado. El sacerdote miró con el rostro desencajado a don Andrés, corroborando el religioso lo que el caballero le había venido a relatar momentos antes. La casa fue bendecida y se dijeron muchos exorcismos para liberarla de los espíritus infernales que se creía la habitaban. Pero con todo esto, continuaron las apariciones de Diego y otros más, entre los que se reconocieron los antiguos amantes de doña Soledad, y por ese motivo, la casa a la que le decían de los Arcos por estar frente a los Arcos de Belén, fue llamada también de los moradores macabros. Don Diego López Pacheco Cabrera y Bobadilla, duque de Escalona, fue destituido a poco de estos acontecimientos, pues mucho se dijo que en parte fue por haber sido protector de doña Soledad. La casa quedó abandonada. Don Andrés decidió mandar decir varias misas en sufragio del alma de su sobrino Diego, y siglo y medio después, cuando empezaba a hablarse de las insurrecciones contra España, la casa de los Arcos o de los habitantes macabros fue demolida. Pero al arrastrarla, encontraron entre el lodo que había en sus cimientos varios esqueletos, para lo cual se dio parte a la Inquisición, pero misteriosamente no dio importancia al hecho. ¿La razón? Quizá porque seguían pensando que aquel lugar era la entrada del infierno, y que los cadáveres encontrados pertenecían a personas condenadas por sus culpas. Si te gustó este video, dale like, comenta y compártelo en tus redes sociales. Esto es de gran ayuda para que el canal de John Misterio siga creciendo y llegue a más personas. Por tu atención, muchas gracias. Los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio. Martín era un hombre que había quedado viudo muy joven. Ya no le encontraba sentido a su vida, pues su amada Raquel, que estaba embarazada, al ser arrollada por un camión, se llevó con ella toda su ilusión de vivir. No quería saber de nada,
Le pedía a Dios que se lo llevara con su esposa y su hijo. Habían luchado mucho para lograr aquel embarazo, y después de 3 años lo lograron. Cuando por fin pensaron que sería la familia más feliz del mundo, sucedió aquel terrible accidente, por culpa de aquel hombre, que después de ocasionar el dolor más grande en la vida de Martín, huyó como cobarde y no se le hizo justicia. Martín, desgarrado de dolor, pedía al cielo que algún día aquel infeliz pagara todo ese dolor que él sentía. Empezó a tomar mucho. Quería destruirse y reunirse con sus 2 amores. Su familia ya no sabía qué hacer para ayudarlo. José, un primo que vivía en otro pueblo, le dijo que fuera a vivir con él. Quizá alejándose de aquel lugar, lograría superar un poco tanto dolor, que necesitaba un cuidador para el cementerio, y era el indicado para el trabajo, pues al ser joven y fuerte, se le haría fácil. Después de tanto insistirle su primo y sus padres, él aceptó. Al otro día salieron hacia aquel pueblo. Fueron directo al cementerio para hablar con el encargado, para solicitar el trabajo. Después de entrevistarlo, le dijeron que el trabajo era de él, y que en 2 días podía empezar. Le daba tiempo de ir por sus pertenencias a su pueblo. En el cementerio había un cuarto donde podía vivir sin problemas, y tenía todas las comodidades. Vio el lugar y efectivamente, todo le parecía bien. Le explicaron los horarios, las labores que debía realizar, y estuvo conforme con todo. El día que tenía que empezar a trabajar, llegó muy temprano. Empezó con sus labores y conoció a un viejecito muy amable que se encontraba arreglando una tumba. Al verlo le ofreció ayuda, pues le pareció que a su edad no debía estar haciendo ya esos trabajos. Pero el señor le dijo: «No te apures, muchacho. Yo llevo años haciendo esto, todos los días, y me verás siempre aquí. Solo así me siento útil. Ya ves, dicen que envejece uno más sin hacer nada. A mí me gusta estar aquí por ratos. No te creas, no hago mucho, pero algo es algo y así soy feliz». Martín sonrió y le dijo: «Está bien, será un gusto ayudarlo en lo que usted necesite. Cualquier cosa puede pedírmela, yo estaré al pendiente. Me voy a mis quehaceres, pero estaré dando mis vueltas por acá, para ver si necesita algo». El viejecito solo hizo un gesto de agradecimiento, acompañado de una sonrisa, asistiendo con la cabeza. Martín hacía sus tareas, pero pasaba dándole un vistazo al señor. De pronto, cuando volteó, ya no estaba. Seguramente ya se había cansado y se había retirado. «Me tardé un poco más en regresar. Seguro por eso ya no lo vi», pensó para sí mismo. Al otro día ahí estaba otra vez y Martín lo saludó. «Buenos días, señor. Ayer ya no vi cuando usted se fue y ya no me despedí. Ah, y por cierto, ni su nombre le pregunté. Mi nombre es Martín». Y el hombre le contestó: «Yo soy Aurelio Gómez, para servirte, muchacho». «Gracias, don Aurelio. Espero verlo más tarde por aquí. Voy a andar dando una vuelta, ya que tengo mucho trabajo. Y pues si no me apuro, dejo pendientes para mañana». «Está bien, muchacho. Aquí nos estamos viendo». Así pasaron varios días y don Aurelio siempre estaba por ahí limpiando la hierba de una que otra tumba, echándole agua a las flores y se iba. Martín estaba limpiando las tumbas de una parte del cementerio que aún le faltaban. De repente, vio a don Martín en aquella fotografía en la lápida. No lo podía creer. Tenía 3 años de haber fallecido. Salió en busca de aquel señor, pero no lo encontró. Fue con su primo a averiguar qué estaba pasando. Le mostró la foto de aquel señor y le contó lo que pasó. Su primo le dijo que don Aurelio había sido el sepulturero del pueblo hacía años, pero por su avanzada edad tuvo que dejar el trabajo. Pero aún así algunas veces se le escapaba a sus familiares y se iba al cementerio a cuidar las tumbas. El día que falleció fue en el cementerio, encima de una tumba. Parecía que estaba dormido, pero en ese lugar dejó de latir su corazón, y cuando lo fueron a buscar, lo encontraron ya sin vida. Hablaron con otras personas del pueblo, les dijeron que el último encargado del cementerio dejó el trabajo porque veía a don Aurelio entre las tumbas, y decidió irse. Martín no sabía qué hacer, pues pensaba en lo que haría la próxima vez que viera a aquel viejecito, pues aunque era inofensivo, él ya había fallecido, y ya no sería igual.
pues no era fácil hacer como si nada pasara. Regresó a cerrar el cementerio y se fue esa noche a dormir a la casa de su primo. Al siguiente día se fue muy temprano a trabajar. Estaba desvelado, pues no dejaba de pensar y pensar en don Aurelio. Empezó a revisar el cementerio para que todo estuviera bien. Ya como a las 10 de la mañana vio de espaldas la silueta del señor. La sangre se le heló, pero sacó fuerzas inexplicables y le habló. «¡Don Aurelio!». Le sonrió y le dijo: «Venga, don Aurelio, quiero mostrarle algo». El hombre lo siguió. Martín sentía que cada paso era una eternidad, pero por fin llegaron a aquella tumba. «Quiero que vea esto». Y le mostró la lápida donde estaba su fotografía y su nombre. Don Aurelio no dijo una sola palabra, solo se le nublaron los ojos de lágrimas y vio tristemente a Martín, que con un gesto en la boca y asintiendo con la cabeza, le confirmó que era real lo que veía. «Es momento de descansar, don Aurelio. Ahora tiene un lugar permanente aquí, y ya no tiene que irse. Pero ahora soy yo el que se tiene que encargar de que todo esté bien. Le prometo que lo mantendré como a usted le gustaría que estuviera». Con un gesto de tristeza, don Aurelio agachó la cabeza y empezó a desaparecer, mientras entraba a su tumba. En ese momento, Martín sintió una enorme paz y le llevó una veladora a su tumba, pidiéndole a don Aurelio que con él se llevara todo aquel dolor que sentía para poder vivir tranquilo. Desde ese día Martín pudo librarse de todo aquello que lo ataba y no lo dejaba estar en paz.